Amigos, bienvenidos a una cápsula de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Este día estoy muy contenta porque me acompaña un gran amigo, alguien a quien admiro profundamente, alguien que es toda una leyenda en nuestra Comisión Fiscal. Me acompaña el doctor Luis Alfonso Santos Rayas. Luis Alfonso, bienvenido. Gracias por compartir esta mañana con nosotros. Sí, no, pues muchas gracias a ustedes, Chiu, por haberme hecho esta invitación y la cual acepto con todo el agrado del mundo y, y con ese mismo gusto a compartir el tema acordado. Muchas gracias. El doctor Santos Rayas, amigos, es autor de libros, es profesor, es fundador de nuestra comisión fiscal, es toda una leyenda y hoy vamos a hablar sobre un libro que él hizo. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante. Para mí es muy importante que se sepa en México, que se llama la discrepancia fiscal. Doctor, ¿qué nos puedes contar acerca de la discrepancia fiscal? ¿Qué es la discrepancia fiscal? Sí, mira, la discrepancia fiscal, pues es un mecanismo que tiene la autoridad que no nada más se utiliza a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Deriva de la doctrina y la discrepancia consiste en que el contribuyente le aclare a la autoridad precisamente esa diferencia. Hablamos de discrepancia cuando se comparan dos cosas y no son iguales, no checa, no cuadra, así en pocas palabras, existe una diferencia, esa la conocemos como discrepancia fiscal. Y entonces aquí hay dos vertientes muy importantes. Se conjugan las erogaciones y se conjugan los ingresos. Las erogaciones es la parte que la autoridad determina, que la autoridad fiscaliza, y los ingresos la parte a la que se obliga el contribuyente a demostrar con qué ingresos cubrió las erogaciones. Entonces, básicamente, cuando un contribuyente realiza erogaciones superiores a los ingresos, estamos hablando de una diferencia, de una discrepancia que es la que se tiene que aclarar. Entonces, la autoridad, como todos sabemos, lo sabe todo acerca de nosotros. Es muy importante, o me gusta mucho recalcar esto, porque a partir de que empezamos a utilizar los CFDIs o facturas electrónicas, la autoridad siempre sabe cuánto facturamos, que serían nuestros ingresos, y cuánto gastamos por lo que nos factura un tercero. Entonces, lo primero que quiero que entendamos bien es que la autoridad lo sabe todo de nosotros. Después, me gustaría mucho preguntarte, ¿el secreto bancario aún existe? Sí, sí existe, pero nada más entre particulares. Es decir, allá por el año del 2006 se dio permiso para que los bancos o el sistema financiero le proporcionara información directamente a la autoridad, lo cual lo vemos en las diferentes disposiciones legales, en la propia miscelánea, en la obligación de estar reportando periódicamente todos los movimientos, las cuentas, depósitos, cheques, etcétera, que se hagan dentro del sistema financiero. Tan es así que en el año del 2014 se generó una reforma en el Código Fiscal de la Federación, que es en el artículo 32B y que es con una fracción cuarta, donde señala la obligación de los bancos de estarle proporcionando al fisco toda la información de los usuarios. Y diríamos de todo el sistema financiero, ahí entran las aseguradoras, los bancos, afianzadoras, etcétera. Entonces, entre entes fiscalizadores, autoridades, no hay secreto bancario, lo hay solamente con los particulares. Yo no puedo ir al banco a pedir, por ejemplo, la información sobre tus cuentas, ahí sí opera el secreto bancario, pero sí puede la autoridad, la Fiscalía General de la República, la Auditoría Superior del Estado, de la Federación, autoridades estatales, fiscalizadoras, etcétera, pedir, pues yo diría libremente, la información del contribuyente. Entonces, cuando alguien, por mucha frecuencia yo me encuentro gente que me dice, deposítame a la que no es fiscal. Me dan ganas de decirle que no entiendes que ya no existe eso, que todo lo que nosotros movemos por el sistema financiero le es reportado a la autoridad. También sabes dónde me da así, hay mucha cosita no quedarme callada, cuando alguien organiza una tanda y pide que se le deposite a su cuenta. O alguien que se fue a comer con un montón de amigas, saca la tarjeta, yo pago y luego me depositan. Todo esto para mí, doctor, y quiero saber si para ti, da pie a una discrepancia fiscal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así es, porque al principio comentábamos que la discrepancia
es la diferencia entre las erogaciones y los ingresos. Pero las erogaciones no propiamente son los gastos. Los gastos forman parte de las erogaciones. Entonces, las erogaciones es un término más amplio. Las erogaciones la constituyen los gastos más frecuentes que tiene una persona, gastos fijos, luz, telefonía, mantenimiento, etcétera, pero también la constituyen los depósitos que hace en una tarjeta de débito, en una tarjeta de crédito, en una cuenta de inversión, en una cuenta de cheques, de tal forma que en esa situación que tú comentas, si todo el mundo te deposita directamente en tu tarjeta de débito o de crédito con la que hayas liquidado esa cuenta, y así pueden ser otro tipo de gastos incluso más fuertes, ese depósito que se están haciendo significa para ti una erogación. Quiere decir que el fisco piensa que de algún lado agarraste dinero para depositarlo en tu cuenta. Pero si tú no tienes la documentación suficiente para poder comprobar que fue un gasto por cuenta de terceros o cosas por el estilo, pues simple y sencillamente en un plazo de 20 días tienes que demostrarle a la autoridad y si no, se configura el crédito fiscal. Entonces, partiendo del hecho de que la autoridad tiene acceso a toda la información del sistema financiero, no hay excepción de cantidades chicas o cantidades grandes. Simple y sencillamente, si tú estás haciendo ese tipo de movimientos y lo haces en forma muy frecuente, la discrepancia fiscal se hace por toda la información de todo un año. Entonces, si, por ejemplo, te están liquidando un préstamo o tú le prestas a una persona y ella te va liquidando, y a lo mejor es un préstamo recurrente que tú le prestas 10,000 y luego te los paga y al mes siguiente tus 10,000 te los paga y así te vas de enero hasta el mes de diciembre, pues tenemos ahí erogaciones por 120,000 pesos. Y fueron los mismos que entraron y salieron, entraron y salieron, entraron y salieron, pero lo único que hace es inflar. Entonces, si tú no tienes una documentación adecuada de que fue un préstamo, un contrato de mutuo, etcétera, pues la autoridad te lo va a tomar como un ingreso omitido, no te lo va a tomar como un ingreso no objeto. Aquí cuando hablamos de ingreso no objeto, son por ejemplo los préstamos y las donaciones, pero para que puedas convencer a la autoridad de que son ingresos no objeto, casi siempre debes tener un contrato de mutuo, un contrato de préstamo, y en muchas situaciones, dependiendo del monto, incluso haberlo informado en tu declaración anual cuando todos juntos superan los 600,000 pesos, incluidos los donativos y premios, todos juntos o por separado suman 600,000, se tiene que presentar esa declaración, aunque el contribuyente no esté obligado a presentar declaraciones anuales, aunque el contribuyente no esté dado de alta. Ya a partir del año del 2014, que se reforma la ley del impuesto sobre la renta, entra una reforma muy importante, el artículo 91, y es precisamente el concepto de la discrepancia fiscal. Entonces, a partir de ahí se van poniendo las reglas más claras y esto conlleva que el contribuyente hoy en día tenga que ser muy cuidadoso, debe tener mucha precaución con ese tipo de movimientos como el que tú estás comentando, que lo hacen de buena fe, que lo hacen sin portarse mal, vamos a llamarle, sin tratar de evadir, sin tratar de ocultar, pero con desconocimiento que ese tipo de movimientos, por muy simples que parezcan, tienen repercusiones fiscales. Así es, doctor. Y aquí lo preocupante es que los mexicanos somos muy dados a siempre a actuar de buena fe, es decir, no hacer contratos, que todo sea de palabra, porque confiamos en nosotros, pero para la autoridad nuestra palabra no significa nada, necesita hechos, necesita materialidad de las cosas que están pasando. Entonces es muy importante que nuestros amigos que nos ven sepan que el secreto bancario para la autoridad no existe, que también sepan que hay una ley que se llama FATCA, con la cual si tú dices, yo llevo mi dinero a Estados Unidos, se lo van a reportar. Entonces, es muy importante que nuestros amigos tomen notita para no caer en discrepancia fiscal. Doctor, ¿la discrepancia fiscal aplica solamente para personas físicas o también las morales se ven perjudicadas, vamos a llamarle así, con este procedimiento, efectivamente? Sí. Si no, efectivamente, solamente aplica a las personas físicas. El artículo 91 está en el título cuarto, donde están los contribuyentes personas físicas. Está en disposiciones generales. En consecuencia, aplica a todas las personas físicas, que independientemente del tipo de ingreso que tengan, puede ser por salarios, una persona física asalariada, una persona física que vive de los intereses que le paga el banco,
a una persona física que vive de los dividendos o de arrendamiento, de la generación, etcétera, a cualquier persona física. Y vuelvo a repetir, aunque no esté dada de alta, la persona física es sujeto de un monitoreo por parte de la autoridad. Es decir, sin que se dé cuenta el contribuyente, lo empiezan a revisar, lo empiezan a fiscalizar. ¿Por qué a la persona física? Porque al final del camino, una relación tributaria, es decir, entre el SAT y una persona moral, pues el patrimonio de la persona moral finalmente pertenece a la persona física, es decir, quien disfruta el incremento a la riqueza dentro de una persona moral, pues es la persona física. Y la persona física, pues ella sí existe, o sea, es una persona que no va a desaparecer fiscalmente, salvo con el fallecimiento. Entonces, la autoridad, al momento de que implementa este procedimiento de la discrepancia fiscal y que le está revisando erogaciones, no significa, fíjate bien, no significa que le esté revisando requisitos de las deducciones, no le va a revisar pagos provisionales, no le va a revisar pérdidas, no, lo único que le va a revisar es su flujo de efectivo. Entonces, para la autoridad resulta más cómodo, sobre todo cuando hay una persona que no está declarando correctamente, que esté evadiendo, le resulta más cómodo localizar a dónde fue a dar el dinero que de dónde salió el dinero. Entonces, una persona que se porta mal, vamos a decir un profesionista, abogado, médico, etcétera, que declara solamente una parte mínima y el resto no lo está declarando, pues es un dinero que está recibiendo y ese dinero tiene un destino. Y el destino seguramente es una cuenta de bancos o comprar un bien inmueble o un bien mueble o prestarlo o invertir en una sociedad y demás. Entonces, el fisco tiene ya en la actualidad prácticamente todo controlado. Es decir, a donde va a dar el dinero, tiene acceso a esa información a través básicamente de tres instrumentos. Primero, el CFDI, el comprobante fiscal digital, que le da información, yo diría que en exceso. Segundo, al sistema financiero, que no le oculta absolutamente ninguna cuenta, ninguna tarjeta de débito, ninguna tarjeta de crédito. Y tercero, un bloque que se llaman otros, y ese bloque de otros lo constituyen por los notarios, lo constituyen las agencias de automóviles, las agencias de viajes y demás. Entonces, todas las erogaciones, que vuelvo a repetir, no significa que sean gastos. Toda la salida de dinero que tiene esa persona física dentro de su patrimonio tiene un destino y ese destino es el que el fisco tiene totalmente controlado, de tal forma que a esa persona que a lo mejor en el año percibió 2 millones de pesos de ingresos y que solamente declaró 500,000 y el otro 1,5 millones no lo puso en su declaración anual, pero sí lo utilizó para comprar inmuebles, automóviles, tener un nivel de vida amplio con gastos recurrentes, constantes y demás. Todo ello lo cuantifica la autoridad, pues ya en forma electrónica. Los sistemas están entrelazados, están enlazados a modelos de riesgo y van monitoreando el comportamiento de la persona, de tal forma que si se van prendiendo los focos rojos, es sujeto de una revisión, de una discrepancia fiscal. Y entonces al fisco le resulta más fácil agarrar a la persona física, que es la que tiene finalmente el dinero, porque el procedimiento de la discrepancia es un procedimiento muy rápido. Vuelvo a repetir, no le va a revisar deducciones, no le va a revisar requisitos, no le van a andar revisando cheques ni nada por el estilo. Simple y sencillamente a sus sistemas va a caer todo el monto de las compras que hizo vía los FDIs, va a caer todo el monto de los depósitos que hizo, los préstamos que pagó, los préstamos que recibió, en fin, todas las erogaciones, toda la salida de efectivo. Y entonces, sin meterse más problemas, le dice, fíjate que mis sistemas me reportan que tienes todas estas erogaciones y tu declaración anual solamente tiene esta cantidad de ingresos. La diferencia se llama discrepancia. Si no me la aclaras en 20 días, pues entonces se te convierte en un ingreso acumulable, un ingreso que va a causar impuesto. Entonces, ve cómo es una forma exageradamente rápida de meter a la persona física en problemas, sin hacer una revisión tan profunda de la documentación, sino simple y sencillamente utilizar la información que tiene en los sistemas, sobre todo el sistema financiero y todo lo que hemos estado platicando. Y por lo tanto, pues solamente aplica a las personas físicas. Y vaya que tiene información nuestra, muchísima. Si alguno de nuestros amigos ha tenido la curiosidad de checar los estados de cuenta que recibe del banco, tarjetas, todo lo que pasa por el sistema financiero trae un timbre.
un timbre fiscal, trae una leyenda ahí y todo eso ya está con la autoridad aún antes de que te llegue a ti a tu casa. Ellos ya lo conocen. Entonces es bien importante. Doctor, dígame, ¿hay alguna consecuencia de que la autoridad te diga que tienes una discrepancia fiscal en tus declaraciones? ¿Te paga con algo? ¿Hay algún delito que perseguir? ¿Pasa algo importante con esto? Sí, desafortunadamente, como te comentaba, es un procedimiento muy corto. Va en base a la información que capta la autoridad de la base de datos. En consecuencia, sin que el contribuyente se dé cuenta, ya los sistemas lo van monitoreando, ya los sistemas lo van revisando, le van cuantificando su nivel de vida, su nivel de gastos, sus erogaciones y lo comparan contra los ingresos que declara. Esto solamente aplica en un año. Entonces, una vez que transcurren los 20 días, porque le notifica la autoridad que está en problemas de discrepancia fiscal, que tiene estas cantidades contra estas otras, y que tiene un plazo de 20 días para aclarar el origen de la discrepancia. Créeme, Chio, que si el contribuyente es una persona desordenada en sus movimientos, si no conserva la información, si no conserva los estados de cuenta, si no va conciliando, si no va anotando de qué fue aquel depósito que hice hace 3 años, porque esto puede ser derivado de una auditoría que ahorita en el 24 me la hagan del 21 o del 20 o del 22 y el tiempo ya pasó y no me acuerdo y no tengo los estados de cuenta, los 20 días para aclarar es un plazo exageradamente corto, porque si no tienes los estados de cuenta y quieres ir al banco a pedir la copia de esto, la copia de lo otro, pues debe ser el banquero. Fíjate que ahorita no tengo yo acceso a la información de hace 3 o 4 años, nada más te puedo pasar del último año y pues tendrás que esperar y pues esa espera el fisco no te la va a respetar. Entonces vamos a pensar que el contribuyente no puede aclarar el origen de la discrepancia. Aquí se da la siguiente situación. Si el contribuyente no estaba dado de alta, la autoridad lo da de alta, ya le cuantificó la discrepancia, obviamente todas las erogaciones, todo lo que él depositó, todo lo que él adquirió, etcétera. Y como no estaba dado de alta, no tiene ningún ingreso. Todo es discrepancia fiscal. Y esa discrepancia fiscal, de acuerdo al artículo 91, la tiene que declarar en el capítulo de actividad empresarial. Es decir, esa fue una reforma para el año del 2014, donde el castigo es todavía más fuerte, en el sentido de que esa persona, sin ser empresario, solamente por tener una discrepancia fiscal y no estar dado de alta, lo manda a actividad empresarial. Y tú sabes que en el capítulo de actividad empresarial es el capítulo más caro para cumplir con las obligaciones fiscales, pagos provisionales y muchas cosas que tiene que hacer en ese capítulo. Y si se trata de una persona que sí está dada de alta, pero que presenta diferencia a su declaración respecto a las erogaciones, que no la puede solventar en 20 días o que la solventó solo parcialmente, esa diferencia se la pone en el capítulo donde tenga los ingresos preponderantes. Si hablamos de un arrendador, pues decir, toda esta diferencia que no aclaraste va en el capítulo de arrendamiento y ahí te voy a cobrar. Pero dependiendo de la cuantía, si estamos hablando de diferencia de 100,000, de 500,000, de 1,000,000, no hay ningún problema, ahí queda en lo administrativo. Pero el problema está cuando ya excede de ciertas cantidades, donde el Código Fiscal de la Federación le señala que ese ya es un delito de defraudación fiscal. Entonces, en consecuencia, el artículo 109, te lo voy a leer, el primer párrafo, dice, será sancionada aquella persona física que percibe ingresos acumulables cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en ese periodo de los 20 días, que son exageradamente cortos, en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Esto me dice el Código Fiscal. De tal forma que si el monto del impuesto no excede de 2,236,000, la pena es nada más de 3 meses a 2 años. Si excede de 2,200, pero no pasa de 3,300, más o menos, es de 2 a 5 años. Y bueno, ya para qué le sigo por ese lado. Entonces puede haber problemas penales por tener Ok, una discrepancia. Ahora, a esos montos puedes llegar bien fácil, ¿eh? Si eres desorganizado, si tienes préstamos que van y vienen, que no los documentas, etcétera, puedes caer en ese terreno peligroso y así es. pantanoso. Así es. Para los amigos que no están en el mundillo fiscal,
Lo que el doctor nos está diciendo es que se paga con cuerpo, con cárcel, con privación de la libertad, el tener las cantidades que él nos menciona. Nos vamos a ir al frescobote, nos vamos a ir una temporada a guardarnos del sol. Entonces es muy importante, amigos, que seamos organizados porque yo sé cómo somos, llega el estado de cuenta y tú lo tiras. Dentro de 15 días se te olvidó que todos tus compañeros te depositaron, que pediste un préstamo al banco y no lo declaraste en la declaración anual. Entonces, todas esas cosas van sumando montos y cuando te das cuenta es una diferencia importante. Entonces, chéquenlo, analícenlo si tú estás en ese supuesto que estamos platicando, que no has declarado tus ingresos como debe ser, pues es importante que tomes conciencia de la consecuencia que hay por no estar bien, hacer bien las cosas y estar bien con la autoridad. Doctor, ¿nos puede contar algunas situaciones, aparte de las que yo ya comenté, que puedan dar lugar a la discrepancia fiscal en las personas físicas, por favor? Sí, cómo no. Mira, es muy común, como hemos venido comentando, que hay situaciones en las cuales la persona física, en su carácter de particular, ni siquiera en su carácter de empresario, cualquier persona física que tiene cuentas en el banco, que tiene una tarjeta de débito, incluso en donde le depositan su nómina, alguna inversión, que realiza pues gastos comunes y demás, pero en veces hace algunas operaciones que no cuida el efecto fiscal, que es precisamente que lo pueden llevar al terreno de la discrepancia fiscal, como puede ser préstamos entre familiares, es también muy frecuente que vaya, no sé, el cuñado, el hermano a pedirte prestado, es muy mal administrado, no alcanza a llegar al fin de la quincena y te dice, oye, préstame 10,000 o 20,000 pesos, la semana que entra te los pago, y llega la otra quincena y la misma canción, y así se va todo el año, y al final del camino, y además te los deposita en tu cuenta, entonces ahí nada más se va duplicando, y si no tienes tú el soporte documental, pues son cantidades que van sumando. A la autoridad no es adivina, no se va a conformar con lo que tú le manifiestes de palabra, sino que se va a conformar con lo que le arrimes de materialidad. ¿Y qué es la materialidad? Pues precisamente los documentos que van a dar, que van a comprobar que efectivamente sí fue un préstamo como debe de manejarse. Hay otras también muy importantes, por ejemplo, las ventas de los inmuebles. Muchas de las veces en carácter de particular, en forma accidental, no te dedicas a vender inmuebles, vendes el terreno, el departamento que te dejaron hace 20 años y ahora existe la posibilidad de venderlo y vas ante la notaría y como las escrituras salen muy caras y les va a pagar la persona, generalmente es por costumbre, sí, así se hace, la persona que está adquiriendo, entonces le dice, oiga, pues yo creo que ¿en cuánto va a vender el terreno? Pues fíjese que en 1,000,000 de pesos. Pues yo creo que por el avalúo lo podemos poner a 800,000 pesos. Yo creo que los otros 200 para que baje un poco el costo de las escrituras. Y entonces, pues aparece la venta por 800, se declara por 800, pero el señor va y deposita en el banco el 1,000,000 de pesos. Entonces, en consecuencia, dice la autoridad, aquí hiciste una erogación de 1,000,000 de pesos y solamente tienes un ingreso con el que me estás declarando de 800,000 pesos. Hay una discrepancia de 200,000 pesos. Entonces, si no me la aclaras, pues va a ser un ingreso acumulable y te voy a cobrar impuesto. Entonces, ve cómo no salió por el lado del ingreso, sino salió por el lado del dinero. ¿A dónde fue a parar el dinero? Y fue el depósito y es el que se considera como una erogación. También existe pues la costumbre de que muchas de las veces compras un bien inmueble o un bien mueble a nombre de otras personas, ¿quién? A nombre de tus hijos, a lo mejor ya la persona, el matrimonio, su hija cumple 15 años y entonces dice, pues vamos a comprarle un automóvil y el automóvil cuesta 250, 300,000 pesos, lo compran a su nombre, pero lo paga el papá, pero el papá hace el traspaso directo a la agencia le hace un CFDI a la dueña del automóvil, que en este caso es la quinceañera, por decir algo, y entonces la quinceañera pues aparece con, aunque no está dada de alta y demás, aparece con una erogación por esa cantidad sin un ingreso que amparar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se sugiere? Pues que haya una donación previa. Si finalmente el dueño del dinero es el papá, se lo va a pasar a su hija, pues con un contrato de donación, que la hija abra una cuenta, que se haga el traspaso y efectivamente que se haga
el pago directamente por la cuenta de la hija, no de la cuenta del papá. O si se llega a hacer de la cuenta del papá, pues tiene que emplearse otro instrumento, ¿no? Pero no hacer las operaciones sin medir las consecuencias fiscales. Y también es muy frecuente que en las oficinas algunas de las personas les da por vender, pues, que bolsas, cosméticos, etcétera, y casi casi tienen su tiendita, ¿no? Ahí dentro del área de trabajo, y tiendita que muchas veces les va mejor ahí en la tiendita que el sueldo que están percibiendo, porque pues saben vender, se dedican a eso, etcétera, etcétera, dan facilidades y demás, pero muchas de las veces, obviamente es un comercio informal, no me queda la menor duda, pero el dinero lo manejan en una tarjeta de débito y de ahí le depositan los abonos, sus clientes y a su vez compañeros. Y entonces con la tarjeta le paga al proveedor, que tampoco le da un comprobante fiscal, y la autoridad pues, no se la quiere andar buscando si expidió o no expidió el CFDI, si declaró o no declaró, simple y sencillamente le va a cuantificar los depósitos que hay en esa cuenta, le va a decir que es una erogación y que le demuestre el ingreso que está percibiendo. Entonces, yo creo que ahí tiene que revisar que ese tipo de movimientos que van directamente al sistema financiero ya no son movimientos ocultos, ya no son cuentas no fiscales, ya no son cuentas personales, todas las cuentas, el 100% de las cuentas y el 100% de los movimientos de esas cuentas, depósito por depósito, peso por peso, queda todo bajo el control y el conocimiento de la autoridad. Entonces, tarde o temprano, si los movimientos son muy frecuentes o son de cantidades considerables y sobre todo en un año, pues es obvio que no va a pasar desapercibido por la autoridad. Debemos de tener en cuenta que ya la autoridad tiene un control absoluto sobre toda la información del sistema financiero, de los FDIs, de proveedores de servicios, etcétera, etcétera. Y entonces todo ya están alimentados los sistemas de tal forma que puede hacer una auditoría masiva, así como lo ha hecho en otros rubros, a cierto número de contribuyentes con ciertos niveles de diferencias. Y eso tarde o temprano lo va a hacer porque para eso se fue desarrollando todo el software que tiene y los sistemas que maneja la autoridad. Entonces, sí es muy importante tomar precauciones. Lo mismo en los pagos a las tarjetas de crédito. Muchas de las veces cometemos el error de que el dinero me cae en la tarjeta de débito, que es la tarjeta de la nómina, saco dinero en efectivo, por otro lado utilizo la tarjeta de crédito, con esa hago gastos, pero saco el dinero en efectivo y pago en efectivo el abono a la tarjeta de crédito. Entonces, ahí ese pago a la tarjeta de crédito, cuando está en efectivo, no se va a poder demostrar que fue un traspaso entre cuentas, porque al final del día salió el dinero de la tarjeta de débito para pagar una tarjeta de crédito, pero ahí lo que tienes que hacer es mediante una operación en el cajero, a mi tarjeta de débito, cárgame esta cantidad que le estoy transfiriendo a mi tarjeta de crédito. Si no lo haces de esa forma, si vas al cajero, sacas 10,000 pesos en efectivo, con 10,000 pesos pagas 1,000 pesos del CEL, otros 1,000 pesos del súper y los otros 8,000 pesos los aplicas y vas y los depositas para pagar tu tarjeta de crédito. Cuando quieras demostrarle que el dinero salió de la tarjeta de débito, que es donde te depositaron la nómina, jamás te lo va a creer, porque no están porque se perdió la vinculación, dado que por un lado existe un retiro de 10,000 pesos en la tarjeta de débito y un depósito en la tarjeta de crédito de solamente 8,000 pesos, es imposible conectarlos. Nunca te lo va a creer que es del mismo dinero. Entonces, en ese tipo de movimientos que los haces en forma natural, sin estar pensando que lo estás haciendo mal, que lo haces por desconocimiento, pues eso donde debes de tener cuidado porque tienes que ser más ordenado, tienes que tener un mayor conocimiento de que tus cuentas, todos los movimientos de tus cuentas son del dominio de la autoridad. También es muy importante cuidarse de hacer favores de este tipo. Muchas de las veces recurren contigo y te dicen, oye, fíjate que en la mueblería no me quieren vender a crédito, pues una pantalla, un mueble, lo que tú quieras, porque estoy en el buró de crédito o porque no me ven con capacidad de pago o no podremos sacarlo a tu nombre y yo los abonos te los deposito en tu cuenta y tú pagas directamente, pues ahí también tenemos problemas de discrepancia fiscal porque van a estar entrando
depósitos en efectivo que tienen que justificarse y que, bueno, pues se tendrían que documentar con algún tipo de contrato para demostrar que efectivamente no es ingreso tuyo, que es un dinero que está recuperando pues de un préstamo, entre comillas, que se hizo, ¿no? También siempre debemos de tener en consideración que el tiempo pasa y que los movimientos se va diluyendo el detalle. A lo mejor en el año del 21 yo compré un automóvil nuevo y por eso tuve que vender el automóvil anterior y no ajusté y me prestaron mis parientes la cantidad restante o uno o dos o más. Y total que se hace un movimiento en el cual pues los montos son todos disparejos y pasan 3 años, 4 años y te llega la revisión y te llega todo el resumen de las erogaciones y aparece un depósito por ahí de 100,000, 200,000 y no sabes de qué fue. Por eso se recomienda que siempre la persona física, sin que sea empresario, sin que tenga la obligación de llevar una contabilidad, pues que lleve un registro muy sencillo, una libretita donde mes por mes vaya o en una agenda vaya apuntando los movimientos más representativos, porque tarde o temprano va a tener la necesidad de aclarar y va a tener una fuente de información que le está diciendo en forma muy sencilla de qué fue, y no estar perdiendo el tiempo en localizar realmente de qué fue ese depósito. Y en fin, hay pero muchas situaciones que dan como origen el que un contribuyente involuntariamente pise los terrenos de la discrepancia fiscal. Así es, doctor. Déjame nada más recordarte a nuestros amigos que la autoridad tiene derecho a revisar 5 años hacia atrás, pero son 5 años hacia atrás en diferentes momentos, ¿sí? Puede, a partir de tu declaración anual empiezan a contar, pero si te requieren se suspende y vuelve a comenzar. Es muy importante que siempre tengamos en mente que somos responsables de todo eso 5 años. Y normalmente la autoridad te requiere o te pregunta en el año 4.999. Que ya no te acuerdas, ya no tienes nada guardado y es cuando empiezan a cuestionar y empiezas a temblar. Doctor, yo me acuerdo que hace como tal vez 5 o 6 años, la autoridad estuvo lanzando cartas de invitación a muchas personas, me acuerdo porque muchas corrieron para preguntarme sobre depósitos en efectivo que recibían y no declaraban. ¿Actualmente la autoridad sigue haciendo este tipo de invitaciones o está un poquito suspendida? No, está suspendido porque creo que tiene más elementos y más información por hacer un procedimiento más completo, que es precisamente la discrepancia fiscal. Pero es preocupante. Yo siempre he dicho que el día que la autoridad voltea a ver a las personas físicas, todos vamos a tener problemas, porque todos Así es. tenemos por ahí algo que hicimos mal, que pensamos mal, o no lo pensamos simplemente porque somos buenas personas, quisimos hacerle el favor a alguien más y podemos caer en alguna de estas circunstancias. Entonces es importante que hagamos memoria y nos empecemos a notar si vamos a caer en alguna de estas situaciones. Sí, no necesariamente va a tener problemas de discrepancia solamente los que se portan mal, también los que nos portamos bien, si no somos ordenados, si no somos cuidadosos, si somos descuidados, desde luego que vamos a tener problemas de discrepancia fiscal y ahí la autoridad pues es ciega, la autoridad simple y sencillamente te da una lista de erogaciones y si tú no demuestras que eso lo cubriste con un ingreso no objeto, de la ley del ICR como un ingreso no objeto son los préstamos, son las donaciones, son los saldos preexistentes. Oye, si bien es cierto, en el año 24 yo hice ciertos depósitos, inversiones y demás, y no hubo el ingreso suficiente en ese año, pues déjame te aclaro que yo lo hice con saldos preexistentes, es decir, ese dinero ya venía del año anterior, y ese dinero, pues es un concepto no objeto de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, tiene que ser muy cuidadoso y decir, no forzosamente de lo que yo erogué, del dinero que salió, fue porque debió haber entrado en ese año, no, ese ya venía del año anterior, ahí está el ahorro, ahí está la inversión y demás, y todo eso lo tienes que tener documentado o cuando menos tener los estados de cuenta, la información necesaria, porque tienes que aclarar una cosa o la otra. Entonces, amigos, recordemos guardar 5 años la información en un momento dado tendríamos que mostrarle a la autoridad, guardar 5 años estados de cuenta, anotaciones, contratos, todo lo que tengamos para demostrar que
el dinero sí se declaró o viene o no es relevante, no forma parte de una declaración anual, pero es muy importante que recordemos guardar nuestra información y tener una buena memoria. Doctor, ya ve cómo somos los mexicanos y de repente nos entran los simpáticos. Yo soy muy simpática. Yo tengo un amigo que de vez en cuando hacemos transacciones, yo vivo en la frontera, oye, cómprame, usted lo conoce, y mándamelo. Y después me deposita dinero. Pero en alguna ocasión utilizó una frase ahí para comprobante del depósito, los dos somos contadores, me causó mucha simpatía lo que me puso ahí porque dije, ah, qué mala onda. Pero después nos quedamos pensando ambos. ¿El concepto en un depósito en efectivo es importante, doctor? Yo creo que Sí, sí, porque puede dar pie a otro tipo de sospechas si había una revisión. Entonces, es importante, doctor, que seamos formales en este asunto. sí, así es. Sí, y yo recomendaría evitar el uso de efectivo porque muchas de las veces tú vas a adquirir pues algún bien y te generan un CFDI. Cuando tú pagas en efectivo, el CFDI va a jugar como una erogación. Pero si tú lo pagas con tarjeta de crédito y tú le pagas a la tarjeta de crédito, aquí pudiera haber dos erogaciones. Una es el CFDI y otra es el depósito en la tarjeta de crédito. El artículo 91 señala que no se tomarán como erogaciones los depósitos en cuentas no propias, de tal forma que cuando tú compras con una tarjeta de crédito, significa a la antigüita que firmas un voucher, aunque ya todo se hace en forma electrónica. Entonces, ese voucher, su destino es una cuenta no propia. ¿Cuál es la cuenta no propia? Pues la cuenta de la mueblería, pensando que compraste una pantalla, te generan tu CFDI, lo pagas con tarjeta de crédito. Aquí tendríamos dos erogaciones. Una erogación sería el CFDI de la compra de la pantalla y el pago que le haces a la tarjeta de crédito para solventar lo que la tarjeta de crédito te prestó al momento de que adquiriste la pantalla. Entonces, cuando tú le pagues a la tarjeta de crédito, tendríamos una segunda erogación, pero el pago tú lo estás haciendo de tu sueldo que fue depositado en la tarjeta de débito, y la tarjeta de débito lo utilizas para pagar la tarjeta de crédito, de tal forma que esa no te va a jugar porque dice el fisco que no juegan los depósitos en cuentas no propias y que tampoco juegan los traspasos entre cuentas propias. Entonces, el pago que le hagas de la tarjeta de débito a la tarjeta de crédito es un traspaso entre cuentas propias. Ese no va a jugar. Y luego ya el pago que le estás haciendo a la tarjeta de crédito y el CFDI tampoco va a jugar porque viene de un depósito en cuenta no propia. ¿Cuál es el depósito en cuenta no propia? La cuenta de la mueblería, porque si no se estaría duplicando, porque al final del camino solamente tuviste un ingreso. ¿Cuál? El de tu sueldo, pero se puede dar en tres etapas, que juegue tres veces como erogación, y si tú eso no lo concilias, no lo vas llevando de forma ordenada, y en lugar de estar utilizando las tarjetas de esa forma que te comento, utilizas el efectivo, pagas o cambias el dinero en el cajero automático y haces varios pagos y te hacen los FDIs, pues se quedó sin vinculación, se quedó sin conexión. No puedes entrar a esa parte que dice el artículo 91, que no juegan los traspasos entre cuentas propias o que no juegan los depósitos en cuentas no propias, ¿verdad? Entonces, sí requiere cierta disciplina, sí requiere cierta malicia de no estar haciendo los movimientos pensando que no hay ninguna repercusión. Sale. Doctor, ya se nos está acabando el tiempo de esta cápsula. ¿Cuál es tu mejor recomendación para todos los demás mortales para que no caigamos en discrepancia fiscal? ¿Me ayudas con eso? Mira, primero, pues tiene que crearse la conciencia de todas las personas físicas de saber que sus movimientos son, pues vamos a llamarle, ya no son privados, son movimientos en los cuales la autoridad puede monitorearlos y puede darse cuenta de cuáles fueron sus erogaciones o el total de sus erogaciones prácticamente. Entonces, que no entre en confianza que son cuentas muy personales, que son cuentas privadas, que nada más él tiene conocimiento y el banco también. No, tiene la autoridad porque ya no existe el sujeto bancario. Entonces, la primera recomendación es que no nos excedamos de confianza,
pensando que esta información no tiene más trascendencia. La segunda recomendación es siempre crear un soporte documental. Ese soporte documental, estamos hablando, si es un préstamo, que haya un contrato de préstamo. Si es una donación, que haya un contrato de donación. Si es un usufructo, que haya también ese contrato de usufructo para que se haga en su momento y además rodearlo de lo que se conoce como materialidad. Eso significa que si yo le digo a la autoridad que yo hice la adquisición de un bien inmueble y que para ello antes, previamente me hicieron un depósito y ese depósito fue un préstamo, pues tengo que demostrar que efectivamente fue un préstamo, que hubo una cuenta de origen de la persona que me está prestando y una cuenta de destino que es precisamente la mía, donde está cayendo ese dinero. Porque si ese préstamo me lo hacen en efectivo, pues olvídate. Ya tenemos problemas para convencer a la autoridad de que efectivamente fue un préstamo. También se recomienda mucho un manejo adecuado de las cuentas propias, como lo acabo de señalar, tanto de las tarjetas como de los traspasos y demás. Limitarse mucho con el uso del efectivo y siempre hay que adoptar un sistema de registro muy sencillo, una libretita común y corriente. Ahí ve anotando lo más importante de tus ingresos, de tus erogaciones, guarda en una carpeta tus estados de cuenta, guarda tus facturas, etcétera, tus FDIs, para que no vayas a tener ningún problema y tenga la documentación al alcance. Y en la medida de lo posible, pues ve conciliando que efectivamente la compra de un bien lo hiciste con una tarjeta, que esa tarjeta la pasaste, la pagaste con un traspaso, que hagas las conexiones, porque eso, si estamos con un contribuyente que tiene muchas cuentas, muchas tarjetas, muchos movimientos, olvídate, o sea, conciliar en un solo mes, que si era dinero que ya venía, que si de ahí lo tomé para pagar esto y para pagar lo otro, se consume mucho, pero mucho tiempo y pensando que está la información completa. Si la información no está completa, olvídate, o sea, simple y sencillamente no podemos terminar adecuadamente el proceso de declaración. Entonces, sí es necesario tener pues un registro de la información. Pues es básicamente lo que yo recomendaría y conservar, como lo acabo de señalar, la documentación comprobatoria de ingresos y de egresos siempre, porque algún día me lo van a pedir. Doctor, muchas gracias por platicar conmigo. Gracias por ayudarnos a la Comisión Fiscal. Ayudar a que haya más cultura fiscal. Para mí es muy importante que los mexicanos tengamos cultura fiscal. Te agradezco mucho que me hayas regalado este tiempo y aprovechando el espacio, pues quiero darte las gracias. Estoy eternamente agradecida contigo, Ponchito, por la oportunidad que me diste de cursar un doctorado en impuestos, porque estoy consciente que fuiste tú quien me abrió la puerta. Muchísimas gracias, te lo agradezco eternamente. No me considero merecedora de ese honor que me hiciste, pero te lo agradezco infinitamente y tu presencia aquí también. Muchas gracias, Chivo. Amigos, pues así es como llegamos al final de esta cápsula. Muchas gracias por poner atención, muchas gracias por visitarnos. Denle clic a la campanita. Mi nombre es Rocío García Michelena. Ayúdenme, por favor, a difundir la cultura fiscal. Nos vemos en la próxima.